Bien, como ya vimos, las variables globales son aquellas que están en el nivel top level de nuestros scripts. Y como son variables globales, están disponibles prácticamente en cualquier parte de nuestra aplicación. Entonces, por ejemplo, aquí, como ya vimos, pues variable la podemos acceder acá, esa es la consola. ¿Por qué? Porque es una variable global y está disponible en cualquier lado. Entonces, como ya vimos, para llevar a cabo el patrón Immediately Invoked Function Expression, pues se logra teniendo una función anónima y inmediatamente que se... anónima porque no tiene nombre, obsérvate. Entonces, inmediatamente que se crea, pues inmediatamente se ejecuta. Entonces, ese es el patrón IFE, que se usaba antes de que llegaran los módulos de JS para encapsular el código. Acuérdate que el encapsulamiento se refiere a tener ahora sí que los datos encapsulados en un contenedor, ya sea en una función o en una clase. Entonces con esto se lograba hasta cierto punto el encapsulamiento de código. Entonces vamos a ver otros tres tipos de definir una IIFE. Vamos a ver, ya vimos esta es una forma. Vemos que esta es una forma. Vamos a ver otra forma que básicamente pues es parecidona. Vamos a crearnos aquí esto todo muy bien. Y pues la vamos a llamar, obviamente. Y aquí vamos a ponerle función de flecha. Ahorita vamos a ver lo que son las funciones de flecha. Y aquí pondríamos básicamente un log que diga función flecha IFE. Entonces fíjate cómo las llaves de la función de flecha, los paréntesis de la función de flecha, y la encerramos también y la ejecutamos. Vamos a guardar, vamos a recargar y fíjate cómo dice función flecha IFE. Tenemos también otra forma parecida. Acuérdate que todas tienen en común en que el cuerpo de la función va entre paréntesis, esto para no entrar en conflicto. Entonces otra forma es usando así funciones asíncronas. Ya cuando veamos asincronismo lo vas a entender mejor. De todos modos te lo voy a enseñar de una vez. Async. Y aquí pondrías la función de flecha. Entonces async. Y aquí te pondrías algo que diga haz algo asíncrono. Esto, como te decía, es un patrón de diseño que también se conoce como, este patrón IFE también se conoce como self executing anonymous function. Invócame una función anónima autoinvocada, ejecútame una función a sí misma anónima a sí mismo. Entonces así se conoce este patrón. Acá también se conoce como el patrón IFE. Y obsérvate cómo pues efectivamente pues son funciones anónimas porque no tienen ninguna tiene nombre. Ni las de flecha pues tienen nombre, ni pues la asíncrono. Vamos a ver por ejemplo otro ejemplo. Y esta es otra forma, mira. Fíjate cómo todas cumplen con el patrón de que no tienen nombre. Otra forma de IEF. Entonces vamos a guardar. Vamos a recargar. Y sigue otra forma de IF. Esta formita, fíjate cómo llena el signo de exclamación hacia abajo. Entonces esta forma. Y esta, como te puedes observar, no requiere que esté entrecerrada entre paréntesis. Esta se parece a esta, nada más que fíjate cómo aquí no está encerrada. Todas estas pues son el patrón IFE y todas cumplen con el patrón de que se puede encapsular código. Acuérdate que una función por sí misma tiene un local scope y lo que está definido dentro pues ya automáticamente pues ya está encapsulado, nomás está disponible dentro de la función en sí misma. Ya por sí solas pues son ahora sí que encapsuladas y ya haciéndolas autoinvocadas con los paréntesis y sin ponerles un nombre pues ya prácticamente acá desde el global scope pues no se puede acceder a ello. Por ejemplo, fíjate, si queremos acceder a otra variable ya lo vimos,
pues cómo no nos va a dejar. Entonces fíjate cómo se cumple el patrón de que el código queda completamente encapsulado. Antes de la llegada de los módulos aquí en JavaScript se usaba este patrón para encapsular el código. Como te dije, como nuestra aplicación podría incluir muchas funciones y variables globales de diferentes archivos fuente, cuando se cargan varios scripts con la tag script, acuérdate que con la tag script pues tú puedes poner tantos scripts como tú quieras. Entonces con nuestra aplicación pues es importante limitar el número de variables globales. Ya vimos que se dice por ahí que si tú investigas en internet se dice que es muy mala práctica usar variables globales porque pues puedes tener comportamientos no deseados. Entonces, como te dije, este patrón IFE se utiliza o se utilizó principalmente para no ensuciar el namespace global, el global scope global, para limitar el número de variables globales y de funciones globales. Si tenemos algún código de iniciación que no necesitamos utilizar de nuevo, podríamos utilizar el patrón IFE. Por ejemplo, aquí tú puedes hacer un código. Haz un código que no necesitas utilizar de nuevo. Entonces, esto es un caso de uso de una función anónima. Cuando tú vas a hacer un código que no vas a utilizar de nuevo, pues para no ensuciar el global scope, pues lo podrías hacer en una función IFE. Y como no vamos a reutilizar el código de nuevo, usar una IFE en este caso es mejor que usar una declaración de función o una expresión de función, porque pues tú dices, ¿sabes qué? Pues nomás lo voy a utilizar ese código una vez, pues ¿para qué me creo una function expression y una function declaration que me puede ensuciar el código o que me puede ser, ahora sí que de alguna manera referenciar a esa función? Ya vimos que estas funciones de ninguna forma acá en el global scope pues son referenciadas, ni acá en la consola ni acá en otro script. Entonces eso es el patrón IFE. Y pues ya nomás nos queda más adelante, cuando lleguemos a lo síncrono, ver cómo funciona esto. Y pues las funciones de flecha ya estamos a punto de verlas. Bendiciones.